Vamos a hablar con Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores de la Argentina. Ana Gershenson lo saluda. ¿Cómo le va? Anita, qué alegría escucharte, y ya con la presentación que hizo Matías, me parece de balde que hagamos la nota. La verdad es que... No, porque hay cosas nuevas. Es un especialista, es un especialista. Sí, lo tenemos al especialista acá sentado en la mesa. Hoy te pregunto primero por la tapa de La Nación, ¿no? Las trabas a las importaciones, Sí. los faltantes de productos si somos exportados. ¿Esto es así? Sí, objetivamente, yo te diría, venía anunciando mientras estaba transcurriendo octubre. De hecho, todavía no tenemos los números oficiales, que octubre era un octubre negro. Se había agudizado todo el tema de las demoras, en esto que bien decía recién Martín, que es el comercio exterior administrado, y noviembre, que teníamos alguna esperanza, que creo más bien era una esperanza voluntarista de que iba a mejorar algo la situación, acercándonos hacia el fin de año. La verdad es que de gris oscuro está también transformándose en negro, con lo cual es muy posible que tengamos octubre y noviembre negro. Obviamente acá ha habido una modificación que ya en tiempos de Fábrega, o sea, esto no es solo de Vanoli, ha marcado un cambio que creo que podríamos ubicarlo a partir de que se conocieron y se consolidaron de alguna manera en el gobierno el hecho de las sanciones de la Organización Mundial de Comercio. Empezó a tener un rol más activo que la Secretaría, entró un nuevo jugador que es el Banco Central. En tiempo de Fábrega ya empezaron a endurecer las formas de manejarse, porque antes vos tenías que pedir autorización al central cuando una DEJAI, una declaración jurada anticipada de importación, digámoselo a los oyentes, superaba los $300.000. Obviamente solo lo hacían las grandes, ¿no es cierto? En tiempo de Fábrega esto se pasó a 150.000, con lo cual muchísimas medianas empresas que presentan DEJAI por 150, 160, 180 y que antes no estaban con esta limitación, tuvieron que encuadrarse también en el pedido de autorización. Ya en tiempo de Vanoli ocurrieron otras cosas, hubo resoluciones que vinieron a profundizar esa situación, y la más grave, hasta ahora, hasta el día de hoy, era la de aquella que acortaba los plazos de demostración de cumplimiento, ¿no es cierto?, de la importación en caso de que hubieras pedido pago anticipado. El hecho de que si hubieras comprado las divisas tenías que probar el ingreso de los productos asociados. Ahora, antes tenías un año y ahora tenés 4 meses, excepto bienes de capital. Ahora, Ponce, hoy tenemos una novedad nueva en el boletín oficial, sí, señor, novedad nueva, valga la redundancia. Por eso crearon una oficina específica para controlar comercio exterior. Unidad de seguimiento y trazabilidad de operaciones de comercio exterior, decreto 2103. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Bueno, nosotros, y esto tenemos que decirlo, lo mismo que decíamos en los tiempos cuando fueron puestas las declaraciones juradas, o cuando aparecían los nuevos Excel que había que ir presentando, toda información que nos pidan nos parece bien, si es que realmente esto ayuda a facilitar que aparezcan los dólares para que la economía real pueda seguir funcionando. Ahora, el temor que lógicamente hay en el ambiente es que esto se transforme en un elemento más de traba, es decir, más de demora, que con la excusa de tener que mirar y visualizar en detalle las operaciones, las liquidaciones, los cumplimientos, y con el criterio, diríamos, con que muchos de esos organismos han estado trabajando en el último tiempo, ¿no es cierto? Un criterio, yo diría, restrictivo. Restrictivo, digamos, como mínimo. Diría restrictivo, claro. También esto sea un elemento más que venga a trabar las importaciones, a trabar el comercio exterior, a trabar, por lo tanto, la producción nacional, a trabar las exportaciones, porque al frenar los ingresos de insumos, partes y piezas y bienes de capital, muchas exportaciones comprometidas no pudieron cumplimentarse en el último tiempo, porque esto no había llegado en tiempo y forma. Preocupa esto porque además esto ya es evidente, está pegando en el empleo, como lo ha tenido que reconocer el propio gobierno nacional. Por lo tanto, digo, teniendo en cuenta que arriba del 90% hoy de lo que se importa en el país, de lo que entra al país, son insumos y son elementos para la producción del campo, de la industria y de la infraestructura de servicios públicos y privados, es obvio de que frenar esa situación
generar más inconvenientes, golpea directamente sobre la mano de obra, insisto, hecho ya reconocido por el propio gobierno nacional. Ponce, ¿cuántas importaciones que ya entraron, que ya se concretaron, no se han pagado? ¿A cuánto asciende lo que se llama la deuda flotante de los importadores hoy por hoy? Acá hay una parte que uno podría decir es lo que se conoce, léase entre 5.200 y 5.500 millones de dólares, de los cuales se divide esto en la mitad de eso, unos 1.800, 2.000, corresponden a la industria automotriz, el 25% del monto total corresponde a las armadurías de Tierra del Fuego y el resto se reparte, yo diría, democráticamente entre el resto de los mercados. Esto es lo que conocemos. Pero además hay toda una nebulosa de lo que se denomina las dejas, que es porque de lo que hablábamos anteriores era de las dejail, o sea, las declaraciones juradas anticipadas importantes. Están las dejas, que son las declaraciones anticipadas juradas de servicios, donde entra fletes, donde entra turismo, donde entran royalties, todo lo que sabemos nosotros que heterogéneamente, ¿no es cierto?, porque es muy amplio el espectro, son servicios. Esos servicios también están atrasados en pago y por lo tanto ahí hay una nebulosa que es difícil de cuantificar, ¿sí? Ahora, Ponce, una pregunta, un argumento clásico del Banco Central. Sí. Siempre se quejan que se está cayendo la actividad económica, caen las ventas, cae el empleo, y sin embargo quieren mantener el mismo nivel de importación. ¿No tiene algún argumento a favor ahí el gobierno? Lógicamente, a ver, lo que está ocurriendo es que esto es un tema interactivo. Nosotros no decimos que las importaciones caen exclusivamente por las trabas. Claro. Decimos que a comienzos de año ya habíamos anunciado que el año venía con dificultades, venía con estancamiento y alta inflación. ¿Qué implicaba esto? Una caída casi del 1%, pensábamos para el año, y una inflación cercana al 30%. ¿Qué ocurre? Después del 30 de julio, cuando no ocurre lo que el mercado esperaba que ocurriera, hemos tenido como la españolita que recalcular, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y vamos a ver un año que va a cerrar con un mínimo de caída de 3,5% y una inflación piso arriba del 40%. Es decir, ya no estamos en estancamiento, estamos en recesión. O sea, un grado más de gravedad, valga la redundancia, en el tema nivel de actividad y también un grado más en el tema inflacionario. Y obviamente el enfriamiento del mercado externo más esta situación también son centrales, junto a la pérdida de competitividad que ha tenido, porque obviamente la devaluación de comienzo de año se esfumó con la inflación y entonces hemos ido perdiendo más competitividad aún. Esto viene a sumarse a las trabas. ¿Por qué? Porque el comienzo de año era casi una curiosidad cuando uno decía las importaciones no pudieron cumplimentarse y era un tema pequeño. Esto ha ido creciendo en importancia. ¿Ustedes se quejan con el gobierno, Miguel? ¿Qué les dicen? ¿Cómo? ¿Se quejan ante el gobierno? Bueno, obviamente nosotros hablamos, tenemos el mejor de los vínculos, tratamos de tenerlo para poder resolverle la situación a los representados, el mejor de los vínculos con las autoridades de aplicación. Digo, la Secretaría, ¿no es cierto?, con Costa y Español, digo, la FIP, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si uno lo ve de afuera, cada vez aprietan más, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero lo que pasa es que pero acá, no es normal. No solo no debiera ser esto así, sino que nosotros estamos comprendiendo que hay que defender, ¿no es cierto?, los recursos y nos parece lógico pensar en el saldo de la balanza comercial. Bueno, pero si hubiera inversiones, inversiones esto no pasaría. Por supuesto que no. Primero, si hubiera inversiones, ¿no es cierto? El problema es por qué no vienen las inversiones. Y segundo, si volvemos a las fuentes de financiamiento internacional, es imprescindible que en buenos términos, en los mejores términos posibles, se cierre el frente externo, ¿no es cierto?, lo que dicen que va a ocurrir en enero, o que ocurriría en enero, y luego de la reunión del G20 parece que esto tendría mayor asidero aún, y bueno, que a partir de ahí entrar en las fuentes de financiamiento internacional y evitar que la única fuente genuina de generación de dólares sea el saldo de la balanza comercial, porque si no es obvio que si llevamos 10 meses de caída y nada indica que va a haber un rebote en las exportaciones, y la presidenta de la Nación ha dicho, vamos a defender a rajatabla el saldo de la balanza comercial, es obvio que van a seguir pisando las importaciones. De hecho, por eso estamos viendo de que noviembre y diciembre va a ser atravesar un desierto con una sola cantimplora, y esperemos que esa cantimplora no esté pinchada encima, ¿no? Esperemos. Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores de Argentina, muchas gracias. Un gran cariño, Ana, y también al amigo Martín. Chao.